Pon tu mano en tu corazón ahí donde estás y ora conmigo. Di así: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche dé mucho fruto. Amén. Muy bien, pues seguimos en esta serie Mesías, familia. Vamos más o menos a la mitad de toda la serie. La sesión de hoy es la sesión número 6 y quiero que leas conmigo el título todos juntos. Dice: Jesús probado y aprobado. Muy bien, te voy a leer el texto base. Esto está en Hebreos capítulo 4, del verso 14 al 16, y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mira, Jesús, como lo leías en el título, tuvo que ser probado para ser aprobado como el Cordero de Dios. Pero hay algo curioso en este proceso que Jesús vivió. Obviamente, el sacrificio de Cristo paga el precio completo por nuestra salvación. Tú y yo no necesitamos hacer nada para ser salvos, solo creer, ¿ok? Nada de lo que hacemos como cristianos compra o compensa la vida eterna y la salvación. Y quiero que tú y yo estemos claros en eso. La salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna es un regalo de Dios. Sí, se sustenta solo en la bondad de Dios. Porque si se sustentara en nuestra conducta, pues ninguno fuera salvo, familia. No se puede. Ahora, lo que hacemos como hijos de Dios, al tomar el camino angosto, al obedecer la palabra, no es para salvación. ¿Estás acá conmigo? Es para transformación. ¿Estás acá? Es muy diferente cuando tú enfocas el esfuerzo a lo realmente genuino, al propósito real. No enfocamos el esfuerzo para salvación. Eso es gratis, es por gracia. Cristo pagó el precio completo en la cruz. Entonces, el enfoque de nuestra disciplina debe estar ¿en dónde? En la transformación. O sea, no podemos decir Jesús hizo todo, entonces yo no hago nada o no me toca hacer nada. No, en función de la salvación, no podemos hacer nada. No se puede. Ya eres salvo, es un regalo de Dios. Pero cuando se trata de ser como Cristo, sí requiere de nuestra obediencia y de nuestra disciplina. O sea, Jesús no solo pagó el precio por nuestro rescate en la cruz del Calvario, sino que nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. Ahorita que leíamos que Jesús fue probado en todo según nuestra semejanza, también la Biblia dice que por eso Él socorre a los que son tentados, porque Él también padeció como nosotros. Y cuando tú y yo clamamos a Él, cuando estamos en una prueba, cuando somos tentados, Él acude a nuestro rescate, ¿ok? Porque Él fue tentado de la misma forma. Pero mira, hoy vamos a descubrir algo en esta sesión y espero sea de bendición para ti. Hoy vamos a descubrir cuál es la verdadera prueba de la vida. ¿Sí? Porque aunque como seres humanos enfrentamos muchas aflicciones, o como seres humanos pasamos por muchas tentaciones que Jesús mismo también las pasó y las padeció. Yo te decía hace algunos domingos que como hombre, como varón, yo admiro mucho a Jesús, que Él murió en la cruz en pureza sexual. O sea, para mí es wow. O sea, si puedo admirar a Jesús por algo, para mí eso es impresionante, porque para mí desde muy chico ha sido un desafío en mi vida mantenerme en pureza sexual. No solo cuando era soltero, sino que ahora de casado es la misma lucha. Yo admiro mucho a Jesús de cómo Él mantuvo esta pureza sexual. Ahora, también te lo he dicho que admiro mucho a Jesús en su disciplina física. Ver a Jesús cómo ayunó 40 días en el desierto, a mí me da ejemplo que Jesús se preparó 30 años para poder ayunar 40 días en el desierto. Esos 40 días en el desierto manifiestan de Jesús una disciplina impresionante en su área física o en su área de alimentos, en su control de lo que Él comía o no debía comer. Y para mí, obviamente, estas dos situaciones
me producen mucha admiración hacia Jesús. Pero descubrí que esa no es la verdadera batalla de un creyente. Si nosotros seguimos atorados, ¿sí?, o atados en nuestra área carnal o física, con nuestros deseos físicos, todavía somos cristianos inmaduros e infantiles. O sea, Jesús no hubiera podido entrar a su verdadera batalla en la vida si primero no hubiera tenido bajo control los deseos de su carne. O sea, duró 30 años trabajando el autocontrol para estar listo y entrar en un proceso que era la verdadera batalla que Jesús iba a experimentar. Ahora, yo sé que tú y yo enfrentamos las luchas de nuestras propias tentaciones, pero te tengo una noticia hoy: esa no es la verdadera batalla. Y entonces, ¿verdad? Todos así, ¿verdad? Y entonces, pues ese es el desarrollo de la sesión de hoy. Mira, quiero primero definirte lo que dice la Biblia acerca de la palabra tentación. Sí, va a aparecer en tu pantalla en griego, pues porque vamos a hacer de cuenta que sabemos griego, ¿verdad? La palabra en griego, donde dice que Jesús fue probado o tentado en todo, quiero que lo leas conmigo, es peirazo. Siéntete teólogo hoy, así siéntete griego, ¿verdad? Peirazo. Y aparece en el diccionario Strong's, en el código en el caso 3950. La verdad se los pongo ahí para que sepas también tú cómo estudiar la escritura, ¿no? Pero tiene doble connotación la palabra peirazo, y lo puedes leer conmigo también, está de este lado. Es tentación o prueba, o sea, tiene un doble efecto la palabra peirazo, y se usa también en diferentes contextos. A continuación te voy a leer 3 versos de la Biblia donde la palabra peirazo se usa de diferente manera. ¿Listo? El primero de ellos está en Mateo 4:1 y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, ahí dice que, tentado por el diablo. Ahí es donde aparece en un contexto la palabra tentación o peirazo. El otro verso está en Mateo 26:41 y dice: velad y orad para que no entren en tentación. Otra vez, aquí aparece en otro contexto: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el tercer verso está en Primera de Pedro 4 del 12 al 13 y dice: no se sorprendan del fuego de, aquí está, prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, ¿te fijas? Necesitamos compartir los padecimientos de Cristo junto con Él, no para salvación. ¿Para qué? Para transformación. Dice: regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Ahora, la definición de peirazo, que es tentación y prueba, y estos 3 versos nos llevan a 3 puntos clave que quiero desarrollarte en la siguiente parte de la sesión. También van a aparecer en pantalla, y son 3 puntos que nos van a ayudar a entender cómo es que nosotros pasamos por esa tentación o prueba. El primero de ellos dice, léelo fuerte conmigo, dice: Satanás tienta a las personas. De hecho, lo acabamos de leer, que Jesús fue al desierto a ser tentado por Satanás, por el diablo. Y esta es una realidad que las personas experimentan hasta el día de hoy. Todas las personas estamos expuestos a la influencia del enemigo, y el enemigo usa muchos medios para tentar a las personas. Usa las redes sociales, ¿sí?, dando malas noticias. Si te fijas, la mayoría de las redes sociales, noticieros y todo está lleno de amarillismo, y es solo la intención de Satanás de causarle más miedo a las personas, porque entre más miedo tenga una persona, más esclava es. Entonces el enemigo lo usa, y lo usa en nuestra contra. Pero la Biblia dice que tú y yo podemos apagar los dardos de fuego del maligno. O sea, el enemigo sabe, ¿verdad? El enemigo sabe que nuestras debilidades son el temor, ¿sí? Puede ser la sexualidad, la envidia, la comparación, y todo esto con lo que batallamos en nuestra alma. Y entonces el enemigo lanza un dardo encendido. Él no conoce nuestros pensamientos, y quiero que estés consciente de eso. Nuestro pensamiento, nuestra mente está blindada por el Espíritu Santo. Satanás no conoce nuestros pensamientos, a menos que haya sido él quien los sembró. ¿Te das cuenta? Cuando él tira un dardo y tú crees en esa mentira,
Si el dardo va encendido, entonces Él ve cómo nuestra mente y nuestro corazón se encienden de temor también, ¿sí? Se encienden de envidia, de coraje, bueno, ponle la emoción que tú quieras ahí. Y es la única manera en la que Él puede conocer nuestros pensamientos, cuando fue un pensamiento que Él sembró. Ahora, la Biblia también nos da la clave de cómo vencer al enemigo. Dice: resistan al diablo y huirá de ustedes. O sea, de los 3 niveles que están en pantalla, familia, vencer al diablo pareciera ser el más sencillo de todos. Y todos pudiéramos decir: ¿cómo que el más sencillo? Sí, el más sencillo de todos, porque dice: resiste al diablo. ¿Cómo? Es argumento contra argumento. Mientras la palabra del enemigo alimenta el miedo, la palabra de Dios alimenta la fe. Cuando Él dice una mentira, tú tienes que responder con la verdad de Dios. Si tienes miedo a la escasez, tú tienes que responder: no, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Si tienes miedo al abandono o a la soledad, tienes que responder: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios siempre me recogerá. Y así, puedes tener miedo al futuro, puedes tener miedo a cualquier situación, y tú tienes que responder con la palabra. Y de hecho la Biblia dice que Satanás cree en la palabra, cree en Dios y tiembla. Imagínate que el enemigo le tiene más miedo, te tiene más miedo a ti porque Dios vive en ti, que lo que tú y yo le podemos tener a Él. O sea, te lo digo, es fácil o es el más fácil, pero esto no quiere decir que el enemigo se vaya sin luchar, ¿sí? No tiene un cuerno de tonto este. Pues iba a decir un pelo, pero no sé si tiene pelos. Y tampoco sé si tiene cuernos, oigan, así lo pintan pues, pero lo cierto es que al enemigo se le resiste. ¿Cómo? Argumento contra argumento. Esta es la batalla del enemigo y nosotros. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Has leído eso? Sino contra potestades espirituales. Pero la Biblia también describe que esa batalla es contra argumentos, contra altivez y contra todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, la batalla con el enemigo es así. Él siempre va a estar lanzando dardos de temor. Vas a estar sola, solo, te van a despedir, no vas a tener, te vas a enfermar, no te va a alcanzar. Y empieza y dice: algún dardo le va a encender el corazón. Y él sabe, familia, que una vida en preocupación es una vida desperdiciada. Entonces, entre más puede preocuparte, Él está cumpliendo su cometido. Entonces, nuestra tarea aquí, ¿cuál es? Responderle con palabra, con la verdad de Dios. La segunda parte de la tentación, léelo conmigo, el que está en medio, dice: nuestras debilidades generan tentación. Y es lo que te decía ahorita. El apóstol Pablo lo describe así: miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. ¿Por qué me pasa esto? Él se está dando cuenta que había una ley en su cuerpo y una ley en su mente contraria a la ley de su espíritu. O sea, en su espíritu él anhelaba hacer la voluntad de Dios, pero su carne era débil. Y vuelvo al punto, familia: estos 2 niveles, tanto la lucha con el enemigo y la lucha con nuestros propios deseos, es una lucha infantil. Imagínate, ¿no? O sea, para muchos cristianos es la lucha, pero te tengo la noticia de que apenas es una lucha infantil. Y aquí Jesús, en el verso que leíamos, nos da la clave. Dice: velen y oren para que no entren en tentación. Ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo, si les preguntara ahorita a todos los que están acá, ¿cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Yo creo que todos dijeran que sí. Si no, no estuvieras aquí. Si no, no te esforzaras por estar, por aprender. Yo creo que todos, para mí esta es una característica de alguien que ha nacido de nuevo. Si quieres saber si alguien es salvo, tiene un deseo profundo por hacer la voluntad de Dios. Esa es la prueba. Ahora, puedes tener el deseo y no llevarlo a cabo. ¿Estás acá? Entonces, ¿cuál es la manera de llevarlo a cabo? ¿Según tus fuerzas? No. Según tus fuerzas no se puede. Tú puedes levantarte cada día y decir: hoy deseo hacer la voluntad de Dios, pero si no oras, estás saliendo solo a pelear. Si no te llenas del Espíritu Santo, estás yendo solo a pelear. Por eso Jesús les dice: oren y velen para que no entren en tentación. O sea, el trabajo es antes de enfrentar la aflicción. De hecho, familia, la falta de oración
es uno de los obstáculos más grandes para la pureza. Es uno de los obstáculos más grandes para la sangre de Cristo. Los niños están, ¿sí escucharon? Andan tirando dardos. Bueno, no. La falta de disciplina espiritual es un gran estorbo para la transformación. Obviamente no es el que mucho ora, él es más transformado. No, la oración le da la oportunidad al Espíritu Santo de transformarnos. Él es el que nos da el poder de vencer la tentación. Pero la situación va a estar ahí. Ahora, vuelvo a este mismo punto. Si tu lucha personal es con los deseos de tu carne, necesitas pasar al siguiente nivel. Necesitamos entender que hay un nivel más alto, que es la lucha verdadera en la vida, que es el número 3. Quiero que todos lo leamos juntos. Dilo fuerte. Dice: Dios prueba al justo. Mira, mientras el enemigo nos tienta para destruirnos y nuestro cuerpo nos juega en nuestra contra. Qué curioso, ¿no? Tú prometiste ser fiel y tu cuerpo dice: yo no prometí nada. A ver, ¿verdad? Tú dices un lunes: se les acabó su gordito, no vuelvo a probar, ¿verdad? No. Y tu cuerpo dice: una coquita de despedida. O sea, qué curioso es que el cuerpo y la mente quieren todo lo contrario al espíritu. Por eso, si tú le das el liderazgo de tu vida a los deseos de tu cuerpo y a la mente, dice la Biblia que el fin es un final de muerte. No puedes dejar que la mente piense sola, porque siempre va a pensar en temor. Y no puedes dejar que tu cuerpo decida solo, porque siempre va a buscar el placer y la comodidad. Entonces, si tú los permites ir solos por la vida, eso te arruina a ti mismo. Por eso tú debes decidir. Entonces, en el tercer paso, que es Dios prueba al justo, esta es la única prueba, familia, que vale la pena pasar, porque es la prueba que Dios nos da para crecer y madurar. ¿Ok? Por eso la Biblia dice: es necesario que pasen por diversas pruebas para que cuando su fe sea probada, esta fe sea más pura que el oro refinado. Por eso los discípulos, dice, se regocijaban en la prueba, porque cuando enfrentaban una aflicción decían: es mi momento para confiar y para crecer en la fe. Entonces, ¿cuál es la verdadera batalla de la vida? ¿O cuál es el verdadero propósito de estar aquí en la tierra? Es uno solo. ¿Sabes cuál es? La vida es una batalla de fe. De eso se trata la vida. La vida es una prueba de fe. ¿Estás acá? ¿Estás acá? La vida es una prueba de fe. De eso se trata la existencia. De eso se trata la vida. Por eso la Biblia dice que Dios prueba al justo. Ahora, hay una frase que quiero dejarte en pantalla porque no quiero que la olvides. Cuando Dios prueba al justo, en Dios repites la prueba hasta que la apruebas. Hay personas que dicen: pastor, he pasado tantas veces la misma situación. Y Dios dice: sí, hasta que aprendas a confiar. La vas a repetir y la vas a repetir y la vas a repetir hasta que aprendas a confiar. Es que en mis relaciones interpersonales siempre me pasa lo mismo. Siempre se va el desgraciado. ¿Sabes por qué? Porque prueba que no apruebas, prueba que repites, y una y otra vez. ¿Y cuál es el deseo de Dios detrás de toda la aflicción? Que crezcas en fe. Que crezcas en fe. Porque una vida en fe es una vida llena de propósito, y una vida en preocupación es una vida desperdiciada. La única manera de vivir fuera del propósito de Dios es vivir preocupado. Una vida preocupada es vivir fuera del plan de Dios. Mira, el plan de Dios no tiene que ver dónde vives, en qué trabajas, si tienes hijos o no, si te vas a casar o no, porque nos hicieron creer eso, ¿no? Ay, no te has casado, mija. ¿Qué importa? La vida no es una prueba a ver quién se casa y quién no. Hay unas que llevan ventaja, llevan como 5. Habla, padre. 3 pues, llevas 3. Abusada, mija. Tampoco la vida es una prueba de ver quién tiene más hijos. Porque hay unos que bárbaro, oigan. Televisión, digo, no. Entonces,
Tampoco la vida es una prueba de ver quién hace más dinero, porque entonces los millonarios del mundo son los que tendrían los galardones eternos. No, la vida es una prueba de fe. Y cuando sabes que es una prueba de fe, quitas el enfoque de todo lo pasajero y terrenal y te das cuenta que estás acá por un propósito mayor. Si te casaste en el tiempo correcto y tuviste hijos en el momento correcto y te va bien económicamente y no tienes fe, viviste sin propósito. ¿Estás acá? Una vida sin propósito es una vida preocupada, en estrés, en ansiedad. Y la única vida que es con propósito es la vida en fe. Por eso Dios nos permite pasar pruebas, ¿sí? Por eso Dios dice en la Biblia que Dios prueba al justo. Es más, hay otra parte de la Biblia donde dice que Dios al que ama corrige. Y esta palabra corrige es la misma palabra. Dice Dios al hijo que ama lo prueba. Wow, mira, pasa algo en el mundo espiritual cuando tú y yo nos comprometemos con nuestras palabras. Hay algo curioso, mira. Cuando tú dices, te comprometes en algo, por ejemplo, estás frente a un altar con el amor de tu vida y se te ocurre. No se te ocurre, pues es parte del ritual, ¿verdad? Pero dices, prometo serte fiel, ¿verdad? Cuando tú haces un compromiso con tus palabras, el mundo espiritual dice, pongámoslo a prueba. Por eso muchas veces los matrimonios dicen, éramos muy felices de novios y no sé para qué nos casamos. Mira, se ríen porque ¿sabes por qué se complicó la relación cuando te casaste? Porque hablaste, papá. Porque dijiste, prometo serte fiel. Cuando yo era soltero, yo me estaba guardando para mi matrimonio. Estaba guardando mi sexualidad para mi matrimonio, ¿verdad? Yo creía, familia, que era fácil mantenerte puro sexualmente soltero. No, hombre, cuando dije, prometo serte fiel a una sola, ahí se puso difícil la cosa. Porque ahí el mundo espiritual dijo, pongan a prueba a Gamaliel, a ver si es cierto lo que dijo. Ahora, te lo explico de esta manera. Cuando tú vienes con Dios y lo aceptas, mira, aceptar a Cristo es lo mejor que te puede pasar, ¿ok? Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Pero hay personas que han dicho, pastor, desde que acepté a Cristo en mi corazón, mi vida se complicó demasiado. Y te lo digo de parte de Dios. ¿Y qué esperabas? Si tú dijiste, prometo serle fiel a Dios, el mundo espiritual dice, pongámoslo a prueba. Mira, te lo voy a poner en un tema sencillo. Dices, mañana empiezo la dieta, se les acabó su gordito, ¿verdad? Mañana 12 de mayo es mi día. Se siente bonito el 12, el número de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles. El 12 es mi día, el 12, aleluya. Y ese día a tu jefe se le va a ocurrir llegar con pastel, galletas y soda al trabajo. ¿Sabes por qué? Porque el mundo espiritual escuchó tu compromiso. Y luego dices, ay no, pues mejor el 13. No hay 13 malo. Y aparte no es viernes, es martes. Entonces todo bien. Cada vez que tú y yo hacemos un compromiso, cuando soltamos la palabra, la Biblia dice en la parábola del sembrador que la planta se seca cuando viene la persecución por la palabra y no se mantiene en ella. Cuando tú dices, voy a orar todos los días, el lunes pareciera que el mundo conspira en tu contra para que no ores. Te cuesta más levantarte, los niños andan insoportables, el viejo está de necio. Si yo parece que vivo en tu casa, oye. Parece que ahí vivo yo. ¿Por qué? Porque hiciste un compromiso.
Cada vez que tú y yo hacemos un compromiso, el mundo espiritual lo escucha y dice: pongan a prueba la palabra, porque si te comprometes y cumples, hay recompensa. Porque si te comprometes y cumples, estás pasando la prueba. Y si tú te comprometiste, vas a ser probado hasta que apruebes. Otra frase, también va a aparecer en pantalla: no seremos probados más allá de lo que podamos soportar, pero seremos probados en serio. O sea, Dios no va a permitir que la prueba que llegue a nuestra vida sea algo que nos destruya o que sea algo insoportable de llevar. Pero te lo digo de una vez, la prueba va en serio, porque Dios quiere que crezcas en tu fe. Dios quiere que tu vida dé fruto en la fe. Ahora, cuando entendemos que el propósito de la vida, familia, es aprender a confiar más en Dios, porque ese es el mensaje del evangelio. El evangelio nunca va a ser esfuérzate más en tu trabajo, no. El evangelio nunca va a ser esfuérzate más en la vida, no. El evangelio es esfuérzate en confiar más en Dios. Ese es el evangelio. Cuando entiendes de qué se trata la vida, entonces entiendes de qué se trata el cristianismo. Porque hemos crecido pretendiendo que esto compra salvación. Que yo voy y oro porque hice un compromiso, el pastor me dijo que si oraba, pues ahí tengo que orar. Y como no sabes por qué estás orando, a los 5 minutos se te acabó el repertorio. Bueno, a las chicas como a los 10. ¿Sí, verdad? Pero cuando no sabemos cuál es el propósito de por qué estoy orando, no sabemos ni qué decir. Hace algunos días yo estaba orando y estaba bien entrado yo, ¿no? Y le decía: Dios, tú que abriste el mar y los hiciste pasar por tierra seca, tú que enviaste maná del cielo y los alimentaste en el desierto, tú que los acompañaste. Y lo me dijo: Gama, cálmate, me dice. Yo ya me sé la Biblia, me dijo. Yo ya me sé esas historias, ¿para qué me cuentas lo mismo que yo ya sé? Y luego quise cambiar mi speech, no, eres grande Dios y poderoso, creador y hacedor de maravillas. Y luego, Gama, ya sé quién soy, me dijo. Y en esa conversación me dijo: tú sabes quién soy, me dijo. Yo sé quién soy, pero tú sabes quién soy. Cuando entendemos que la oración es una práctica para creer y para alimentar la fe. Escucha esto: la alabanza no es para que Dios sea más exaltado, porque ¿cómo vamos a exaltar más a Dios si Él ya está en lo más alto? La alabanza es para que a ti no se te olvide quién es tu Dios. La adoración es para que tú no olvides quién es tu Dios. ¿Por qué leemos la Biblia? Tan aburrido, hay pedazos tan aburridos, oigan. A ver, no es blasfemia decir que sí hay pedazos. Sí hay pedazos bien aburridos, oigan. Amén, sí. Pero cuando sabes que estás leyendo la Biblia porque quiero conocer lo que este Dios en quien confío puede hacer, para eso leo la Biblia, porque quiero que mi fe sea fuerte. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque alimento mi fe ahí. Porque la palabra que el pastor me da alimenta mi fe. Porque al momento de todos cantar me doy cuenta qué tan grande es mi Dios, y puedo salir de este lugar y vivir los próximos 7 días como un hijo confiado en el amor de su padre. Entonces, todo lo que hacemos como cristianos, familia, es con un solo objetivo: ganar la batalla de la fe. Así que mira, aquí va. Si lo que miras en televisión alimenta tu fe, adelante. Pero si lo que miras en televisión alimenta tu miedo, tu envidia, tus deseos carnales, ¿verdad? Porque es ahí donde te das cuenta: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque cuando se trata solo de es que no lo hago porque Dios, no quiero que Diosito se enoje conmigo. Dios no está enojado. Pero una persona que no vive por fe vive miserable. Una persona que no aprende a confiar en Dios vive miserable y desperdicia su vida. Por eso no es que la santidad le dé algo a Dios. La pureza a ti te hace la persona que Dios diseñó.
Vivir en miedo y en preocupación, al que va a afectar a fin de cuentas es a ti. Y vivir en plena certidumbre de fe, a quien va a convertir en una persona como Dios diseñó, es a ti. Por eso Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mira, en la relación con Dios, el agradar a Dios no está en función de cuánto lo amas. Wow, porque yo he escuchado mucho esta parte, familia. Es que yo amo mucho a Dios, pastor, pero me cuesta mucho confiar en Él. Es cierto, yo amo mucho a Dios, pastor, pero trabajo como si Él no me cuidara. Yo amo mucho a Dios, pero vivo como huérfano. ¿Sabes por qué? Porque la confianza no viene de cuánto tú amas a Dios. La confianza viene de cuán convencido estás de cuánto Él te ama a ti. ¿Estás acá? Esto también ocurre en las relaciones. Es que amo mucho a mi esposo, a mi esposa, pero me cuesta mucho confiar. ¿Te pasa? ¿Te ha pasado? O con los amigos, o con los papás y los hijos. Amo mucho a mi papá o a mi mamá, pero me cuesta mucho confiar. Porque la confianza no es algo que tú otorgas. La confianza es algo que nace cuando tú recibes el amor incondicional de la otra persona. ¿Estás acá? Entonces, la confianza, o sea, la fe, es el fruto de una relación en donde te sabes amado incondicionalmente. Y mientras no estés convencido de cuánto Dios te ama, va a ser muy difícil que venzas la batalla de la fe. Entonces, la batalla de la fe es la batalla de la vida. Jesús en el desierto, hablando de que fue probado y aprobado, fue tentado en 3 dimensiones. Esto va a aparecer en pantalla también. Primero, léelo conmigo, dice: convierte estas piedras en pan. Yo sé que lo has leído, sí, lo hemos leído muchas veces. Pero esta primer tentación, Jesús fue tentado a nivel económico o material. Aquí Satanás le estaba diciendo que no confiara en la provisión de Dios, que confiara en sus fuerzas. ¿Estás acá? No confíes en que Dios puede cuidar de ti. Confía en tu trabajo o en tu carrera. Confía en tus recursos. Confía en tus palancas. Confía en esto. No confíes en Dios. Por eso Jesús responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero mira, como Jesús sabía que la batalla que él estaba luchando era la batalla de la fe, sabía que lo único que necesitaba era la palabra de Dios. ¿Estás acá? O sea, no de pan vive el hombre, vive de la palabra de Dios. Porque Jesús nos da ejemplo que quien cree en la palabra de Dios y alimenta su fe, la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, si vivimos en esa plena confianza, nosotros no necesitamos andar convirtiendo piedras en pan. Dios provee según sus riquezas en gloria, pero tú estás convencido de que no es en tus fuerzas, sino en las de Dios. La siguiente tentación dice: póstrate, adórame y te daré los reinos de la tierra. Lo que aquí Satanás le estaba otorgando, le estaba proponiendo a Jesús, era tomar un atajo al propósito. Satanás sabía que Jesús venía a recuperar a las personas, a los reinos de la tierra. Y lo que le estaba diciendo Satanás es: no mueras en la cruz, no padezcas ese dolor, esa tortura. Son míos los reinos, porque los reinos de la tierra le pertenecían al enemigo. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Y le dijo: Jesús, no mueras en la cruz. O sea, no abraces el plan de Dios. Yo te los regreso, solo póstrate y adórame. Y te tengo acá una resolución, El enemigo puede darte todo lo que el mundo ofrece. Él puede darte casa, carro, dinero, placeres. Todo lo que el mundo ofrece, el enemigo te lo puede dar. Él puede hacerlo. Estas frases que a veces usamos de artistas y cantantes, ¿no? De que: ay, mira, aquel le vendió el alma al diablo. ¿Has escuchado eso? Pues aunque lo digamos de chiste, es una realidad. Porque el enemigo puede darle a las personas todo lo que el mundo material ofrece, pero con un intercambio mortal. Lo único que el enemigo quiere es tu alma. Ay, no más. Tu eternidad, tu voluntad, todo lo que él quiere, tu alma. Y ahí
Satanás le estaba ofreciendo eso a Jesús. No vivas el proceso que Dios escribió para ti. Toma un atajo, yo lo puedo hacer por ti. Y hay veces que Satanás nos hace ese tipo de ofertas, porque no siempre, familia, la tentación es algo malo. La tentación también puede ser algo bueno. Un negocio donde te quieres meter y es una tentación para ti. Un cambio de residencia, un ascenso en el trabajo. O sea, hay cosas que parecen buenas que terminan siendo una tentación del enemigo para que confíes menos en Dios. Porque ahí es donde te das cuenta cuando algo viene del enemigo. Todo lo que le quita la confianza a Dios para dárselo a algo más, viene del enemigo. Entonces aquí Jesús le dice: hey, no, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, aquí Jesús estaba diciendo: espera el tiempo de Dios. Y te hago esta pregunta. Yo sé que Dios ha contestado muchas de tus oraciones, pero lo cierto es que ¿cuántas oraciones tuyas están en pausa? La gran mayoría. Por lo menos en mi caso, Dios ha contestado muchas, pero la gran mayoría están en pausa. ¿Tú crees que Dios las puede contestar? Claro que sí, para Él no es nada contestar. ¿Por qué no contesta? Porque Él quiere que confíes. Más que contestar a todo lo que pides, Él quiere que aprendas a confiar en sus tiempos. Entonces aquí Jesús nos dio ejemplo de que debemos aprender a confiar en los tiempos de Dios. Y por último dice: a sus ángeles mandará que te guarden. Satanás lo invita a arrojarse de la parte más alta del templo y le dice: a ver, tírate y Dios te va a cachar, como decimos por acá, ¿no? A sus ángeles mandará. Y Jesús responde de una manera muy rara. Dice, voltea con alguien más guapo que tú: siempre me había parecido muy extraño esta última tentación. Y me había parecido extraño cómo Jesús contesta y cómo dice: no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Y yo, qué raro, pues, o sea, no se puede tentar a Dios. Entonces en mi investigación descubrí que la palabra que Jesús usó es prueba. No pondrás a prueba a Dios, ¿ok? Entonces esto está fresquecito de esta semana, porque no lo había entendido así hasta esta semana. Le dije: entonces, ¿de qué se trata esta tentación? Simple, me dice. Hay personas que viven su vida diaria probando a ver si Dios es bueno, a ver si ahora sí Dios va a responder, ¿sí? Piden algo y ponen a prueba a Dios y dicen: Dios, pues a ver si lo haces. Y comúnmente dice: Dios no lo hace porque lo están poniendo a prueba. O sea, no hay fe detrás de la oración o de la petición. Hay prueba, dice. Entonces la persona se decepciona cada vez más de Dios, porque vive poniéndolo a prueba. Pues a ver si ahora sí eres bueno, pues a ver si ahora sí contestas. Ahora, lo que Jesús nos enseña aquí es que no podemos vivir poniendo a prueba a Dios. Debemos vivir convencidos de que pase lo que pase, Él siempre es bueno. ¿Te das cuenta la gran diferencia? A ver si contesta. No, Dios, pase lo que pase este día, lo que pase mañana, lo que pase esta semana, Dios siempre es bueno. Por eso Jesús dice aquí: no pondrás a prueba a Dios con tus peticiones. Y a veces con peticiones bien absurdas. Dios, si me das esto, voy a confiar en ti. Dios, si viene con una blusa roja, entonces es la mujer de mi vida. Sí, a ver, todos hemos cometido el error de ser tan infantiles como eso, ¿verdad? Si huele a Paco Rabanne, es el elegido. Me vi bien viejo, no es perfume de señor ese. Si tú usas Paco Rabanne, es perfume de señor. Bueno, ya. La diferencia es que aprendamos a vivir en plena confianza. Dios siempre es bueno. No necesito ponerlo a prueba. Ahora, yo te planteaba 3 dimensiones en la tentación. Satanás tienta a las personas, nuestra propia debilidad genera tentación y Dios prueba al justo. Si tú te centras solo en la lucha con el enemigo, te vas a atorar ahí toda la vida. ¿Sí? Es una lucha infantil. Hay gente que ve demonios en todos lados. El enemigo me trae arrastrando, pastor, tiene a mis hijos, tiene mi casa, todo lo tiene el enemigo. Pues tú se lo diste. El enemigo no tiene parte ni suerte contigo, ni ahora ni nunca. Todo lo que es tuyo es de Dios y es bendito. Entonces no le des nada al enemigo. Mira, la otra parte es cuando la persona está enfocada en no fallar.
¿sí? Que todo el tiempo está, es que no quiero fallar, es que no quiero. Y la única forma de vencer, ¿estás acá conmigo? La única forma de vencer al enemigo y tu propia debilidad es trabajar tu confianza en Jesús. Si tú pones tus ojos en que el enemigo me va a atacar, ahí te vas a quedar en el temor. Si pones los ojos en tus propias debilidades, te vas a quedar en la debilidad. Pero si pones los ojos en confiar en Cristo en cada situación, estas dos batallas las ganas por default. Porque el que confía en Cristo tiene la autoridad de vencer al enemigo y sus propias debilidades. Por eso Dios sigue probando nuestro corazón, porque Él sabe que si tú y yo aprendemos a confiar en Él, tenemos la batalla de la vida ganada. Y te leo los últimos versos. La banda puede pasar, por favor. Son 4 versos, familia, que son la conclusión. Veme a mí, veme acá. Lucas 18 del 7 al 8 dice así: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? ¿Te das cuenta? El clamar es día y noche. Dice, ¿se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué viene a buscar Cristo Jesús ahora en su segunda venida? ¿Qué viene a buscar? Fe. Porque Él sabe que si tú y yo tenemos fe, hemos ganado las demás batallas. Otro verso, Juan 16:33 dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Y aquí viene otra vez la clave. Léelo fuerte conmigo. Dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Siguiente verso, Santiago 1:12 dice: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, la fe tiene efectos en el mundo físico, pero tiene recompensa eterna. El que gana la batalla de la fe en la tierra tiene una corona incorruptible. Y el último dice, 1 Juan 5:4, mi favorito, por cierto, por eso lo dejé al final: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y aquí deberíamos de preguntar, ¿y cómo, Juan? ¿Cómo le hacemos, apóstol Juan? Y él contesta y dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Las 3 lecciones que Jesús nos deja: Él fue probado y aprobado, y tú también vas a ser probado y vas a ser aprobado, porque Dios no deja nada a medias. Número 1, nunca confíes en el dinero. No le des al dinero autoridad sobre tus emociones y sobre tu ánimo. Tu seguridad y felicidad solo está en Jesús. Número 2, confía en el tiempo y en el plan de Dios, no solo para tu futuro. ¿Estás acá conmigo? No solo confíes en el plan y en el tiempo de Dios para el futuro. Esta palabra es profética. Confía en el plan de Dios para tu pasado. ¿Cómo es eso? Deja de lamentarte ya. Tuviste los papás correctos, los hijos correctos, el esposo correcto, naciste en el lugar correcto, fue donde Dios quería que estuvieras. Entonces, deja de lamentarte de lo que ya pasó y di: Dios, si pasó, fue tu plan, lo acepto. Lo que hay que perdonar, lo perdono, y el dolor que hay que soltar, lo suelto. Y la tercera lección es: cree que Dios es bueno todo el tiempo. No necesitas probarlo. Da cada paso en la vida convencido de que Dios siempre es bueno. Familia, la fe vence al mundo y la fe se alimenta con la palabra. Y Jesús nos da este ejemplo, y por eso la Biblia dice que Él fue exaltado hasta lo sumo, porque venció, traspasó los cielos y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces, no hay nada que temer. Damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Vamos, iglesia.